¿Sientes que tienes problemas de comunicación? Que por más que lo intentas no logras hacerte entender, te cuesta transmitir tus ideas, te llenas de pánico escénico a la hora de comunicar algo. Es posible que el problema no sea de comunicación. Hoy, en Reconoce tu Esencia Divina, te quiero contar qué es la comunicación asertiva, cómo puedes mejorar tu comunicación y lograr eso que quieres transmitir con pocas palabras, con asertividad y con tranquilidad. La comunicación, que es esencial en nosotros como seres humanos, yo diría que en todos los animales, solo que los animales se comunican de una manera distinta. Para nosotros los seres humanos la comunicación es la base para construir a nivel de relación, a nivel de trabajo, a nivel de cualquier cosa, incluyendo la relación con nosotros mismos. Por eso hoy quiero que hablemos de este tema tan importante que en muchas de mis sesiones las personas llegan diciendo tengo problemas de comunicación cuando tienen problemas con la pareja. O en el trabajo también he acompañado a muchos líderes donde creen que el principal problema o la principal razón por la que no logran entablar un buen relacionamiento con su equipo de trabajo y lograr los objetivos empresariales es la comunicación. Y nos han enseñado una parte muy básica de lo que es comunicar. Yo me gradué como comunicadora social y periodista. Y en mi carrera también aprendí este tema del emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el medio por el cual transmitir. Pero a veces no nos hicieron tanto énfasis o a veces no nos enseñaron la importancia del objetivo de la comunicación. Y yo le digo mucho a mis clientes y en mis talleres, cuando hago talleres empresariales de comunicación, que lo más importante es que tú tengas claro el objetivo. Porque a la final absolutamente todo comunica. Ponte a pensar. ¿Cómo estás vestido tú hoy? ¿O cómo estoy vestida yo hoy? ¿Qué quisiera yo comunicar con esto que estás viendo tú en la cámara? ¿Qué te proyecta? Y puede que lo que yo proyecte o lo que yo quiera proyectar con la forma en que estoy vestida, en que estoy peinada, en que estoy maquillada, pueda ser diferente a lo que a ti llega. Y esa es la importancia de entender. Uno, de qué me tengo que hacer cargo yo como emisor del mensaje y también qué responsabilidad o qué debo dejar en manos del otro como receptor. Entonces voy a empezar como a desmenuzar un poco esta idea del emisor, receptor, mensaje, canal, entendiendo o partiendo desde el objetivo. Como te decía ahora, absolutamente todo comunica, todo. Yo hago este ejercicio cuando estoy en taller, les digo, observen la sala, ¿qué hay? Observen el cuadro que ustedes tienen al frente, los que están viendo este episodio en YouTube. ¿Qué hay? ¿Qué quiere transmitir o qué mensaje transmite cada cosa que pueden ver en el espacio? Si hay una sala de reuniones en una mesa redonda, ¿qué transmite la mesa redonda? Si hay un perchero en la oficina o en el espacio, ¿qué quiere decir ese perchero? Si hay un tablero, ¿qué quiere decir ese tablero? Todo nos está comunicando. Por eso cuando tú empieces a planear una comunicación, piensa en el objetivo y dispón todos los elementos que necesitas para que tu objetivo se cumpla. Cuando hablamos desde el liderazgo, yo les digo mucho, hay momentos en que poner el escritorio de por medio es importante para la comunicación que vas a tener con tu equipo de trabajo. Hay otros momentos en los que necesitamos más confianza, más intimidad, en que la mesa que da una proyección de autoridad, de división, necesitamos quitarla y necesitamos sentarnos al lado del colaborador para entablar una conversación un poco más íntima, un poco más cercana y construir mayor confianza. Entonces, lo primero de la comunicación que quiero que te lleves desde este episodio es siempre ten claro el objetivo de la comunicación. Importante para las parejas. Nunca tengan conversaciones retadoras en el cuarto o en la cama. La cama es para dormir o para tener intimidad sexual. Traten de tener estas conversaciones en espacios un poco más seguros donde nos evitemos exaltarnos como en restaurantes, en sitios públicos. Vuelvo al objetivo. Entonces, cada que tengas una conversación, vamos a tener claro ese objetivo. Ahora, como emisor, tú debes hacerte cargo de ser asertivo en el lenguaje. Y aquí viene y voy a introducir algo muy importante, y es la gestión emocional. La comunicación asertiva debe cumplir con 3 elementos, y esto es fundamental. Primero, para que una comunicación sea asertiva, debe ser honesta.
Primero debo ser honesta conmigo misma. Entonces, si yo quiero decir que no y termino diciendo que sí, no estoy siendo honesta conmigo. Pero también debe ser honesta con el otro. Debo estar en capacidad de transmitir mis ideas, mis pensamientos, mis sentimientos con honestidad. El segundo elemento de la comunicación asertiva es el respeto. Entonces hay que ser muy cuidadoso de yo transmitir lo que realmente pienso y siento, ser honesto conmigo y con el otro, pero con el límite del respeto hacia la otra persona. No porque yo soy muy honesta y muy franca, que a veces confundimos los conceptos, entonces me voy a dar el permiso de pasar por encima del otro, de agredirlo o de decirle cosas que son mis opiniones, siempre es tu punto de vista. Todos tenemos dos versiones de la realidad y las dos son completamente válidas. Entonces yo no puedo decir que por mi honestidad yo puedo atropellar, pasar por encima o querer imponer. Aquí ya la línea del respeto se pierde. Y el tercer elemento es la oportunidad. Hay veces que por yo querer hablar en el momento, tengo una explosión de emoción, por ejemplo de rabia, y termino irrespetando. Entonces, oportuno no significa siempre hablar en el momento exacto, o en el momento que creo que es, o en el ya. Hay veces que en la oportunidad está el esperar, el contar hasta 10, como decían las abuelas, y poder después con más calma tener una conversación respetuosa, porque los tres elementos se deben dar al mismo tiempo. No puedo poner uno por encima del otro. Debe ser honesta, respetuosa y oportuna al mismo tiempo. Eso es la comunicación asertiva, pero usualmente como nos comunicamos es en dos vías distintas o incluso tres. Primero está la comunicación pasiva. Yo te decía ahorita, a veces dices que no queriendo decir que sí o dices que sí queriendo decir que no. Esa comunicación pasiva es la que te lleva a no expresarte por miedo a lo que pueda pasar en el otro. Si el otro se enoja, si te deja de hablar, si te rechaza, entonces tú prefieres no ser honesto, honesta contigo y irte o manejar una comunicación pasiva, donde mejor no te comunicas para evitar el conflicto. Y ojo con esto, porque esto tiene una raíz muy profunda. No es falta de herramientas de comunicación, es falta de seguridad contigo mismo. Tiene que ver con tu autovalía, con tu autoestima, con tu amor propio y sobre todo tiene que ver con las heridas de infancia. Allí en la comunicación puedes darte cuenta de los botones que activan esas heridas. Si tienes miedo al rechazo, tu comunicación puede ser pasiva. Si tienes miedo al abandono, tu comunicación puede ser pasiva. Entonces, te dejo aquí el enlace al video donde hablo de las heridas, al episodio, porque es muy importante entender que para una comunicación asertiva, el trabajo debe ir adentro. Yo lo he dicho mucho en mis programas y sobre todo en los de pareja que tengo, que los problemas de comunicación en la pareja realmente no son problemas de comunicación. Ese es el síntoma, como cuando vas al médico, a ti te duele la cabeza, pero usualmente no es que sea por algo de la cabeza. Pueden tener esa raíz del dolor de cabeza, pueden ser muchas otras enfermedades, otros órganos que se están viendo afectados y el dolor de cabeza es un síntoma. Lo mismo pasa en la comunicación de pareja. Si estás teniendo problemas de comunicación con tu pareja, ve a revisar tus heridas, ve a revisar qué no has sanado contigo y de tu historia, porque el síntoma es la comunicación, pero detrás se te están tocando unos botones que están haciendo que tú reacciones como reaccionas. Entonces, como estamos hablando de asertividad, es importante que gestiones, que aprendas a gestionar sana y adecuadamente tus emociones para poder ser asertivo. Recuerda, respetuoso, honesto y oportuno. Otra forma de comunicación es la comunicación agresiva, la que ya sale con mucho impulso, con mucha fuerza, así como el micrófono que debió haber sonado con el golpe que le di. Así es la comunicación agresiva. Pues tallas, gritas, insultas, tiras la puerta, le pegas a la mesa. Son expresiones. Puede que seas honesto con lo que estás diciendo. Puede que sí. En la comunicación pasiva puede que no seas tan honesto, pero no estás siendo respetuoso y no estás siendo oportuno. Entonces, viene allí un miedo a la traición, una herida de traición o de injusticia que activa tanto esa rabia o de humillación incluso, que hace que ataques y que salgas con mucha fuerza.
Y en el intermedio entre la comunicación pasiva y la comunicación agresiva, tenemos la comunicación pasivo-agresiva, que esta en muchas ocasiones es más dañina que las otras dos. ¿Por qué digo que puede ser más dañina? Porque a veces comunicas con sarcasmo, con esa venenito detrás queriendo hacer daño, con ironía. Y esa forma de comunicarte es dañina para ti y dañina para el otro, porque tiene una intención por detrás de lastimar, de venganza, de revancha. Y eso está cargando emociones que no te van a permitir a ti estar en tranquilidad. Entonces, para pasar de estas tres comunicaciones o tipos de comunicación a la comunicación asertiva, ya te lo dije, hay que hacer un trabajo de gestión emocional. Si tú tiendes a utilizar la comunicación agresiva, hay una metáfora que yo utilizo en mis talleres que son los 3 chiles. Piensa en los chiles como el ají, ¿cierto? El pimientico picante. Si tú te comes un chile, puede que te pique, pero tú digas, me lo tolero. 2 chiles, tú puedes ya que estar a punto de explotar y decir, venga que esto hay que tomar lechita para que pase, hay que tener una conversación. Y los 3 chiles es, esto está picando demasiado que no puedo, necesito ir a respirar. Entonces, si tú estás sintiendo una emoción, como lo de la rabia, como puede ser incluso la tristeza, por algo que otra persona hizo, que te tocó un límite, que te lastimó, que tú sientes que lo que hizo la persona te dolió y es un solo chile, tú puedes decir, ok, voy a dejarlo pasar, no es necesario tener una conversación, esperemos a ver qué va pasando más adelante. O más adelantico, en un espacio tranquilo, cuando estemos cenando, en el caso, por ejemplo, de la pareja, traigo a la mesa la conversación. Si son 2 chiles, o sea, es decir, ven, esto que pasó me incomodó mucho, necesitamos hablarlo hoy mismo, es momento de venir antes de que pase más tiempo o de que se repitan las situaciones, sentémonos a conversar. Pero si son 3 chiles, hazle caso a la abuelita, párate, camina, respira, ve, anda paso a paso y vienes y ahí sí, después de que estés tranquila o calmada o calmado, siéntate a tener la conversación. Es decir, baja la temperatura al menos a los 2 chiles. Esta es una técnica que puede servir mucho para las personas que tienden a tener una comunicación agresiva. Pero como te decía, los asuntos de la comunicación terminan siendo un síntoma. Tenemos buenas prácticas y herramientas para comunicarnos adecuadamente, pero el trabajo debe ser interior. Yo debo irme a trabajar en mi poder interior, en mi fuerza, en mi autoconfianza. Una comunicación pasiva refleja mucha inseguridad de sí mismo, mucho miedo, refleja poca confianza en lo que sabes, en lo que piensas, en lo que sientes. Poca confianza en ti mismo. Entonces, si tú tiendes a tener una comunicación pasiva, ve a hacer este trabajo interior, de ver qué es lo que sucede, ir a recuperar esa fuerza, esa valía, hacer ese ejercicio de adentro para que afuera empieces a comunicarte con más fuerza, con más poder. Hay una herramienta de programación neurolingüística que se me viene ahorita a la mente. Te dejo el último episodio en el que hablamos de programación neurolingüística para que veas cómo las herramientas o técnicas que te he compartido funcionan para la vida misma en el día a día, y es la holografía. Si tú tiendes a ser una persona que no confías en ti, seguramente en una reunión te cuesta levantar la mano, te cuesta dar tu opinión y luego dices, yo tenía una idea muy buena y me la ganó el otro, o mejor se la conté porque yo no soy capaz de hablarla, ¿cierto? Y te puedes estar perdiendo oportunidades. Entonces la holografía, breve resumen, pero te recomiendo el episodio de PNL, es que tú construyas esa nueva identidad. ¿Cómo separaría una persona que confía en sí misma? ¿Cómo hablaría? ¿Cómo participaría? ¿Cómo sería la proyección de su voz? ¿Cómo se viste? ¿Qué come? ¿Qué escucha? ¿De qué habla? Construir esto y empezar todos los días a habitarlo te va a ayudar a recuperar ese poder interior. Sin embargo, ve a trabajar adentro qué es lo que hace que no tengas tanto amor, tanta fuerza, tanta autovalía como para sentir ese temor. De nuevo, las heridas. Entonces, hay una parte de la comunicación. Como emisor, ya te decía, tú te tienes que hacer cargo de lo que
tú vas a decir, de la forma como lo vas a decir, de tu asertividad, de que todo esté alineado para cumplir el objetivo. Pero también debes dejar que el receptor haga su proceso y no quererlo salvar. La clave, ese elemento, ese factor fundamental en la comunicación es la escucha. Sin escucha no hay comunicación. Hace poco estuvimos en un episodio con María Adelaida Naranjo de Senta Leader Lab, y ella nos compartía unas técnicas muy poderosas para fortalecer la escucha, empezando por la escucha contigo mismo o contigo misma. También te comparto el episodio, es que tenemos muchos episodios en este podcast y cada vez que estoy hablando de algo me acuerdo de los que ya hemos grabado. Hay demasiada información muy valiosa para ti, te lo puedo asegurar. Entonces ella nos compartía cómo desde la autoescucha, cómo escucharnos a nosotros mismos y tener ese poder de autoconciencia, podemos fortalecer la escucha con el otro. Y es que sin escucha no hay comunicación, se vuelve solo información. Cuando tú estás viendo las noticias, y ves noticias, yo hace mucho tiempo no veo noticias, es un medio informativo, aunque se llamen medios de comunicación, son medios informativos, porque tú no interactúas. Tú no le preguntas a la presentadora, ven, entendí esto, entendí bien. No, ellos te transmiten la información y tú la recibes. Tú escuchas o no escuchas, ¿cierto? En una conversación de dos o más personas es muy importante estar validando la escucha a la que me está diciendo si la otra persona está comprendiendo o no el mensaje, si mi objetivo se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Y algo que es muy importante, y se lo decía hace poco a una clienta, es que tenemos que aprender a escucharnos a nosotros mismos. Cuando tú estás haciendo una presentación, yo en este momento, por ejemplo, que estoy grabando este episodio, yo tengo que estar escuchando las palabras que digo. ¿Qué tan coherente está siendo mi discurso? ¿Qué tan secuencial están siendo mis ideas? Por eso a veces como que me devuelvo y digo, cuando estaba hablando del emisor, aquí por ejemplo cerrar este tema, ¿cierto? Darme cuenta de redundancias. Todo eso se logra porque me estoy escuchando. Si me doy cuenta que digo una palabra mal, como me acaba de pasar, porque me estoy escuchando. Hay veces que no nos escuchamos, no hemos aprendido a escucharnos a nosotros mismos. Y en esa dinámica de no escucharnos a nosotros mismos, cuando hablamos, tampoco estamos siendo tan coherentes o a veces decimos cosas que no queríamos decir. Lo mismo pasa si no escuchamos al otro. Entonces, el otro me está hablando y yo lo que estoy haciendo es preparando mi respuesta, anticipándome a lo que va a decir. ¿Te ha pasado, cierto? Que estás hablando con alguien y está interrumpiendo. Yo ya sé lo que me vas a decir esto y esto y esto. A veces aciertan, a veces no. Y es porque no están escuchando genuinamente. Entonces es muy importante que tú te entrenes en el arte de escuchar. Y la herramienta que tengo para esto y que enseño a mis clientes es a callar las conversaciones internas. Date cuenta, mientras estás escuchándome en este momento, escuchando este episodio, posiblemente estás cocinando, te estás organizando para ir al trabajo, estás trabajando, entonces tu mente puede estar elaborando otras ideas o simplemente estás sentada en la sala o sentado o acostado escuchando. Pero tu cabeza es muy posible que frecuentemente se vaya para otro lado. Que voy a almorzar más tarde, la reunión que tuve ayer, tengo que preparar esto, tengo estos pendientes, ¿qué habrá pasado? Si me encontrara con tal persona, ¿yo qué le diría? Nuestra mente está todo el tiempo activa y es un entrenamiento a callar las conversaciones internas. Mira, estamos en automático. ¿Por qué estamos en automático? Porque la mente necesita ahorrar energía. Entonces, generalmente está predispuesta, tiene unas configuraciones previas de esto que sucedió en algún momento de la vida, significa esto, actuamos así y se vuelven actos inconscientes. Todos esos actos inconscientes en automático están en el 95% de la mente subconsciente. En ese 95% tienes grabada mucha información. El cerebro la ha grabado y ha empezado a actuar por inercia de esa manera. Entonces, como estás en automático, tu mente te lleva, se mueve para otros lados y tú no te das cuenta. Tú sales y te vas a trabajar o a estudiar o a un centro comercial y no sabes por dónde pasaste porque tu mente todo el tiempo está trabajando. Y está bien.
tú le pagas a tu mente para pensar, pero hay momentos en que necesitas entrenar tu mente al momento presente y eso es clave en una conversación. Tú debes entrenar tu mente a callar tus conversaciones internas para que puedan tener una sola conversación con ese interlocutor y no las 3 conversaciones que normalmente tenemos. Yo aquí pensando, ¿qué más tengo que decir? Que no se me olvide, ay, ¿cuál es la herramienta que yo iba a contar? Ay, ¿será que mi hijo ya va a salir o no va a salir? Teniendo una conversación. Tú teniendo otra conversación contigo misma o contigo mismo, mientras estamos teniendo esta conversación los dos. Son 3 conversaciones. En la medida en que tú te entrenes para acallar tu conversación, vas a estar en capacidad de escuchar lo que estás diciendo tú misma o tú mismo y de escuchar lo que está diciendo el otro. Mira lo que acaba de pasar. Yo dije tú misma, tú mismo. No porque así lo tenga grabado ya, es porque sé que en mi audiencia hay hombres y mujeres y no quiero dejar a nadie por fuera. Posiblemente hayan otros géneros, usualmente se les llaman todes o bueno, no voy a entrar en esta conversación, pero en mi mente ya estoy escuchándome y digo, dije, le hablé a mujeres, tengo que hablarle al otro grupo de personas que posiblemente me está escuchando. Y no quiero dejar a nadie por fuera, pero también es parte de esta dinámica en la que estamos, ¿cierto? Entonces, aquí a lo que voy es, me estoy escuchando de manera que puedo corregirme, agregar información, complementar, porque he aprendido, he hecho el ejercicio de escucharme. Entonces, la escucha es clave. Herramienta que te comparto es la callar, la conversación. ¿Cómo lo puedes empezar a aplicar? Cada que tú estés en una conversación con otra persona o que estés haciendo algo en tu trabajo solo o sola, estás en el informe y tu mente se va para otro lado, venga que yo estoy haciendo esto. Para los platos, me estoy lavando los platos y mi mente se va por allá, a veces pasa mucho, a mí me pasa mucho a tener conversaciones con otras personas. Si yo me encontrara, si yo dijera, ahorita que tengo una reunión, ¿qué voy a decir? A preparar discursos y a veces solo se quedan en la mente. A mí me pasa, mano arriba hacia ti también. Entonces empieza a entrenar, a traer tu mente al presente y a escucharte y escuchar al otro. Es clave en la conversación. Ahora, como receptor, ya hablamos del emisor, como receptor tú también tienes unas responsabilidades. Y es la primera de ellas es validar el entendimiento del mensaje. A veces creemos que entendemos, pero al no validarlo se me viene una palabra en inglés, hay malos entendidos y esos malos entendidos hacen que yo me vaya con supuestos. Gravísimo error. Yo supongo que entendí, supongo que lo que el otro me quería decir era A y resulta que era B. Con base en ese A actúo y termina habiendo un problema, una situación por una mala comunicación. Entonces, como receptor, asegúrate siempre de haber entendido el mensaje. Valida, parafrasea, haz preguntas. Lo que tú me quieres decir es esto. La instrucción que me estás dando es esto. Lo que vamos a hacer entonces, si te entiendo bien, es esto. O te entendí bien, si esto es lo que queremos hacer. O pregunta, ven, repíteme, no me quedó muy claro. Haz preguntas o haz parafraseo que te ayuden a identificar y a validar que tú hayas entendido el mensaje. Hay una frase que dice algo como, yo me hago responsable de lo que digo, pero no de lo que el otro entienda. Pero yo sí tengo que hacerme responsable de lo que el otro entiende. Una conversación es de dos, no es un monólogo. Llévate esto en la cabeza. Cuando tú conversas con otro, estás teniendo una conversación. Así que tú como receptor haz las validaciones, pero como emisor también haz las validaciones. Que el mensaje quede claro, que el objetivo quede claro. Importantísimo en el tema de las relaciones, siempre validar el punto de vista del otro. En una historia, en una situación, hay 2 verdades. Siempre hay 2 verdades. Si tú entras a una conversación con el único objetivo de imponer tu razón, de que el otro te dé la razón, de que el otro te diga, sí, así son las cosas, ni entres. Una conversación es también para entender. Antes incluso de dar tu opinión, pregunta. ¿Qué piensas tú? Yo sentí esto, ¿tú cómo lo ves? A mí me pasó esto, ¿qué pasó por tu cabeza? Busca entender al otro. Eso es clave en la comunicación y aquí voy a hablar de un elemento importante que es la empatía. La empatía, como tenemos acostumbrado a
definirlo es la capacidad de yo ponerme en los zapatos del otro, ¿cierto? De entender, de comprender lo que el otro está viviendo. Pero no te han dicho que para tú ponerte los zapatos del otro, debes quitarte tus zapatos. No hay un zapato que entre con otro puesto. Inténtalo, por más grande que sea el zapato, excepto los zapaticos que se pone uno cuando está lloviendo, quienes andamos en moto, ¿cierto? Porque esos zapatos sí están hechos para eso. Pero saliéndome de este ejemplo, yo creo que difícilmente un zapato de un ser humano normal entra en un pie con un zapato de otro ser humano normal. ¿Qué significa quitarme mis zapatos? Quítate tus prejuicios, quítate tus juicios, tus paradigmas, tus creencias, tus debería. A veces entra una persona a contarnos algo y en mi cabeza yo ya estoy solucionándole el problema. Y a veces la persona no quiere que le solucione el problema, solo quiere ser escuchada o escuchado. Entonces es muy importante que también valides qué quieres que haga con esta información. Tú quieres que te dé un consejo, tú quieres que encontremos una solución juntos. ¿Qué esperas tú de mí con esto que me estás contando? Porque nos cargamos con situaciones en el nombre de la empatía y terminamos haciendo daño o peleando, porque entonces yo ya le dije que hiciera esto, pero él no lo hizo, entonces ¿para qué vuelve? No, es que hay que ser realmente compasivos con el otro. Y la compasión no es tener pesar, así como la empatía no es sentarme a llorar con el proceso del otro, es comprender que el otro tiene un proceso, que tiene unas formas, que necesita vivir unas situaciones. La empatía es yo permitirme entender y comprender lo que el otro está viviendo sin juzgarlo, sin buscarle soluciones, sin buscar que haga lo que yo quiero o creo que debería hacer. Entonces es importantísimo que empecemos a trabajar la empatía desde este mismo foco. Cómo yo me siento a conversar con el otro sin el ánimo de juzgarlo. Hay algo que a mí me caracteriza mucho como terapeuta. Esperaría y aspiraría a que todos los terapeutas fueran iguales, pero que mis clientes me lo dicen mucho y mis amigos también. Y es que pueden contarme cualquier cosa sin miedo a ser juzgados. Porque lo que yo crea, mis paradigmas, mis prejuicios, no caben en la conversación. No caben. Si yo creo que es bueno o es malo, es lo que yo creo. El otro puede creer completamente distinto y es válido. Entonces, eso es empatía. La compasión no es tenerle pesar. Ay, es que pobrecito, pobrecita lo que está viviendo. No, es que yo me senté a llorar con él. No, la compasión es entender que el otro está viviendo un proceso que le corresponde. Recuerda esto. Todos vivimos lo que nos corresponde para el proceso de evolución del alma. Cuando yo comprendo que lo que vive el otro sea el volver con el marido que le pega y le vuelve y le pega y le vuelve y le pega y le vuelve y le ponga los cachos, sea no salir de un trabajo del que no quiere salir o de una relación de la que no quiere salir, le corresponde hasta que sea el momento de toma de conciencia y de decisión. No está en mí juzgarlo, ni como amigo ni como nada. Está en mí comprender con compasión que ese es su proceso, que así lo tiene que vivir y como hablamos con una amiga, si tenemos que llorar, lloramos, si tenemos que reír, reímos, pero hay que vivir el proceso. Eso es compasión, no es sentir pesar y empatía no es sentarme a llorar con el otro. Cuando yo logro abstraer estos dos conceptos, la comunicación va a fluir distinto. Porque en aras de ponerme en los zapatos del otro, me quito yo los míos, mis creencias, mis juicios, mis paradigmas, y me siento a tener una conversación genuina, a hacer las preguntas de un niño con curiosidad. ¿Y tú qué piensas? ¿Y tú qué sientes? ¿Y qué te pareció tal cosa? ¿Y cómo fue el proceso? Para entender por qué está viviendo lo que está viviendo. No para entender desde el juicio, sino para hacer una comprensión. Eso es la manera en la que tú puedes empezar a tener conversaciones de una manera distinta. Voy a hacerte un resumen de las herramientas y de los conceptos de los que hablamos hoy de la comunicación. Primero hablamos de la importancia de tener claro el objetivo, de la responsabilidad como emisor y la responsabilidad como receptor y la importancia de la escucha. Algo que agrego aquí para complementar, que es el mensaje y el canal. El mensaje y el canal responden al objetivo. Yo tengo un objetivo A, elijo el canal A para lograr ese objetivo.
pero si mi objetivo es B, de pronto el canal A no sirve. Es decir, a veces una conversación no me va a cumplir el objetivo. Es mejor un correo, es mejor un chat, es mejor una carta. Entonces, teniendo claro el objetivo, identifico el canal y construyo el mensaje. El mensaje está más asociado a lo que hablamos de la forma, la comunicación, que puede ser pasivo, pasivo-agresiva, agresiva, o la invitación es a tener una comunicación más asertiva. La comunicación asertiva tiene 3 elementos que deben convivir al mismo tiempo: oportunidad, honestidad y respeto. Y para lograr estos 3 elementos en conjunto, debo trabajar en mi gestión emocional, entendiendo que hay una raíz detrás en mi mente subconsciente que tiene que ver con mis heridas de infancia, y que si yo no voy allá, la otra persona me va a tocar botoncitos sin darse cuenta, que hacen que mi comunicación vuelva a ser pasivo, pasivo-agresiva o agresiva. Y para ser empático, debo quitarme mis zapatos y poder entablar una conversación genuina, curiosa, con la otra persona, que me permita comprender el proceso que está viviendo. Hablamos de 2 herramientas o prácticas que puedes hacer. La primera es la técnica de los 3 chiles y la segunda, entrenar tu mente a callar tu conversación interna. Ahora, para hablar de técnicas de comunicación, de cómo pararte en público, de cómo hilar tus ideas, hay mucha información seguramente en Google o en YouTube. Para mí, lo más importante de este mensaje que quiero que te lleves es que la comunicación es un síntoma. Si tienes problemas de comunicación en cualquier ámbito de tu vida, ve más adentro, ve más atrás, a ver cuál es la raíz, cuál es el origen. Y para eso es muy importante que te conozcas, que sanes en tu interior, que hagas un proceso profundo, terapéutico, con la forma como a ti te funcione, pero es contigo y es hacia adentro. Esto era todo lo que quería compartir. Bueno, antes de irme, dentro de las técnicas que hablamos en el episodio pasado de programación neurolingüística, hay técnicas que nos sirven mucho para mejorar la comunicación. Y te voy a hablar de una de ellas antes de irme, y es el sistema activador reticular, no, hablé en el episodio pasado, es los sistemas de representación. Brevemente, todas las personas vemos el mundo y lo absorbemos para nuestros adentros de una manera distinta. Algunos son visuales, otros auditivos, otros kinestésicos. El kinestésico combina el tacto, el olfato y el gusto. Los visuales son los que graban a partir de lo que ven y recuerdan imágenes. Los auditivos son los que escuchan y graban a partir de lo que escuchan de las voces de los audios. Por ejemplo, es que yo recuerdo el profe de física porque tenía una voz muy gruesa o una voz muy chillona, entonces es lo que recuerdo, y tenía tal muletilla o decía siempre tales palabras. Eso es un auditivo. Un visual puede recordar a su profe de física porque escribía en el tablero con una letra que no se entendía o porque se vestía de cierta forma. Y un kinestésico conecta con la emoción. Recuerda al profesor de física porque una vez la vio llorando me estoy inventando una historia, la vio llorando en el baño y se acercó y le dio un apoyo moral, por decir cualquier cosa, desde lo que siente. Porque esto es importante en la comunicación, porque debemos aprender a hablar en el lenguaje del otro. Si mi pareja es auditiva y yo soy visual y yo le hablo como si él fuera un visual, vamos a tener problemas de comunicación. Por ejemplo, yo llego con el súper regalo, con el moño, lo pongo en la sala y él, que es auditivo, va a pasar derecho y no se va a dar cuenta. Yo debo utilizar el canal de él para llamar su atención. Oye, escucha, tengo algo para ti, ponerle una música, hacerle sonidos, cualquier forma que entre desde su auditivo. Entonces, como parte de la programación neurolingüística, el sistema de representación que se llama VACOC, visual, auditivo, kinestésico, olfativo y gustativo, pero se resumen los 3 que te dije, son claves para ayudarte a mejorar tu comunicación. Y si quieres trabajar un poco más en el tema de la gestión emocional para que tu comunicación sea más fluida y más asertiva, te invito a mi taller de 3 clases gratis para pasar de la
de la regulación a la sanación emocional. Allí te enseño claves para entender qué son las emociones, cuál es el verdadero proceso de sanación emocional, por qué el proceso que estás haciendo de regular no sirve y no es suficiente, y técnicas efectivas para gestionar tu emoción. En el enlace te dejo en la descripción te dejo el enlace, la importancia de escucharme, y te veo adentro, te registras y accedes a 3 clases completamente gratis. Si te gustó este episodio, compártelo con alguien que crees que puede sacarle también provecho. Suscríbete a mi canal, sígueme en Spotify y nos vemos en un siguiente episodio de Reconoce tu Esencia Divina. ¡Chao!